Bueno, entonces comenzamos, si les parece, a compartir. Eh, Recordemos un poquito el recorrido que vamos haciendo, ¿no? Con respecto a esta presentación de la psicología, de una psicología al arte y también decíamos, de la experiencia estética, ¿no? Recordado un poco que esa palabra estética significa originalmente sensibilidad, ¿no? Es una sensibilidad que por un lado tiene que ver con la percepción del mundo, y si pensamos en una psicología del arte y de la experiencia estética, es algo de ese mundo, algún recorte del mundo genera algún tipo de estímulo especial, ¿no? Es como si dijéramos, ¿por qué? ¿Cuándo es música y cuándo es solo sonido o ruido, ¿no? Debe haber alguna configuración, alguna cualidad que haga que esa configuración sonora la concibamos como algo estético, digámoslo así rápidamente, y no eh, una configuración diferente, ¿no? Que carezca de esa cualidad que despierte una sensibilidad especial, ¿no? Para decirlo rápidamente, eso los griegos lo llamaban kalos, que era la belleza, ¿no? Vamos a ver que esta palabra belleza, por otro lado, es una palabra compleja, es una palabra que vamos a darle distintas aristas, vamos a darle al menos dos posibles acepciones o interpretaciones, ¿no? Una es una belleza que traduce belleza y una belleza más compleja, más enigmática, que de algún modo, y aquí vamos a usar una frase, ¿no? Una frase que usa Lacan, la belleza como un velo ante el horror, un velo ante aquello que es siniestro, ¿no? Por lo tanto, ya no es una belleza tranquilizadora, apaciguadora, serena, es una belleza que esconde algo tremendo, pero que en el fondo de alguna manera podemos soportar, podemos transitar, ¿no? No quedamos allí como engullidos por eso, ¿no? Vamos a ver que además esta experiencia estética, y analizada desde perspectivas psicológicas, nos va a llevar a otros territorios que no son solamente, entre comillas, el de la belleza. También visualizaremos el problema de lo sublime, otro tema muy, muy interesante. Eh, entonces, por un lado, plantearemos esta estética vinculada a la belleza y algo más allá de la belleza también, pero también esta sensibilidad supone no solamente el hecho receptivo, también puede ser el hecho creativo, el hecho interpretativo, ¿no? ¿Qué puede motivar, llevar a un artista o a alguien, entre comillas, a generar un proceso creativo? Eh, Uno también recuerda rápidamente la prudencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el mundo griego con respecto a esto, y atribuirle a las musas ese proceso, ¿no? A concebirse al artista, al poeta, a quien sea, un medium, ¿no? No un eje central, no parte de su ego, no parte de su genialidad, ¿no? Esa palabra del genio creativo hay que esperar mucho tiempo para que aparezca, hay que esperar al Renacimiento para hablar de los genios creativos que parece no le deben nada a nadie, solo a ellos y a alguna especie de cualidad propia, ¿no? O como decía Kant, un genio es alguien tocado por la naturaleza, ¿no? Y algo así como que, bueno, hay que admitirlo, le tocó a él, no a otro. Pero en general, eh, ese que de algún modo propicia la creación, lo supera de alguna manera, ¿no? El ejemplo que da muy bonito Platón en un diálogo llamado Ión. Ión era un gran poeta, un gran rapsoda, alguien que cantaba muy bien, había ganado un concurso de poesía y de música, donde era el mejor recitando y interpretando los poemas de Homero, ¿no? Y bueno, en ese diálogo, saben que los diálogos platónicos, Sócrates dialoga con alguna persona, ¿no? Y en este caso es este señor Dion. Y además, Sócrates es bastante irónico, le dice, Ion, qué maravilla, ganaste un concurso, debe ser el honor de tu familia y de tu pueblo, ¿no? Y además, era una gloria ganar, era como ganar una olimpiada, esos certámenes, ¿no? Y entonces sí, sí, bueno, claro, desde luego que estoy muy contento. Dice, me imagino más que conoces toda la obra de Homero y sos buenísimo. Sí, sí, la conozco de pe a pa y la expreso como nadie, ¿no? Entonces Sócrates lo va llevando a algún lugar donde, cuando en realidad cuando este guión intenta explicar lo que está diciendo, no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Lo lleva a lugares donde entra en contradicciones, donde cree que sabe pero no sabe, ¿no? Por ejemplo, le dice, mira, en un momento Homero explica cómo manejar un carro de guerra, ¿no? Y si vos sos bueno manejando el carro de guerra, no soy bueno, pero sé explicarlo. Ah, bueno, pero no, el tema no es saber explicarlo, saber hacerlo, y así un montón de cosas, ¿no? Explicabas cómo los griegos eh,
vencieron, los aqueos finalmente vencieron a los troyanos, y vos podés hacerlo, sí, sí, no, bueno, pero soy un general, no podría ser un buen general, ¿no? Aunque te puedo explicar cómo hicieron, ¿no? Entonces Sócrates finalmente dice lo siguiente, en realidad Homero tampoco sabe lo que hace, la musa se lo dice. Y es como una piedra de magnesio, una piedra magnética. Y Homero fue como un anillo que se pegó a esa piedra de magnesio. Y vos sos otro anillo que se pegó a Homero y transmite esa tensión, ese magnetismo. Y el público que te escucha es otro anillo que se pega a vos, recibiendo esa energía, ese magnetismo que irradia de esa piedra de magnesio, ¿no? Hay una especie de transferencia, ¿no? Desde ese lugar que es la musa hasta el público, ¿no? Y se genera ese magnetismo, digámoslo así, ¿no? Pero claro, ese magnetismo le quita un poco genialidad, entre comillas, o autoría total, ¿no? Hablando de autoría, si uno tuviera que decir quién es el autor es la musa. En todo caso, lo que sabe hacer Homero y lo que sabe hacer a su manera este Rapsoda Ion es cómo hacerlo, cómo transmitirlo, pero no qué transmitir. Y distinguían ahí entre qué transmitir y cómo transmitir. Claro, me parece que en toda formación artística se explica un cómo, no necesariamente un qué, ¿no? Y hablamos la otra vez, un poco Alejandro, a tu pregunta, a tus comentarios. Bueno, rodeamos ese enigma del qué, ¿no? Y buscamos el cómo, es decir, cómo se hace con instrumentos, con técnicas, con lenguajes, con géneros, con estilos, eh, con planteos de los más diversos con respecto a cómo vehiculizar eso, pero siempre respetando un poco ese enigma, ¿no? Y en ese sentido, mm, quisiera diferenciar dos cosas, y ahora volvemos a entrar un poco en lo que dejamos la vez pasada, entre lo que sería un misterio y lo que sería un enigma, ¿no? Yo creo que el arte no es un misterio, es un enigma, ¿no? Misterio es aquello que uno finalmente puede develar. Misterio es aquello que si uno conoce cómo está cifrado, eso lo va a descifrar, ¿no? Supongamos el enigma dentro de las pirámides, el misterio dentro de las pirámides de Egipto, ¿viste? Se estudiaba a ver qué había dentro y finalmente con algún mecanismo lograron entrar y entraron en algún sarcófago. Bueno, había algo misterioso, bastaba que alguna técnica lo descubriera, lo descifrara. Algo así como una serie de misterio, o un policial, el misterio de un asesinato o de un robo. Bueno, el detective tiene que descifrar y develar ese misterio. Ahora, el enigma es otra cosa. El enigma es aquello que siempre permanece en el secreto, que su lógica es el secreto, que nunca hay develamiento total, sino que justamente se parte de eso, ¿no? Un secreto es algo que nunca confiesa su verdadero rostro, pero funciona detrás de ese rostro, detrás de ese velo, ¿no? Y esto me parece que es importante, ¿no? No vamos nunca a quitarle eso, pero sabemos operar en relación ahí. De ahí entonces que nosotros, ¿se acuerdan? Planteamos una primera concepción estética posible. Primera, simplemente por decir primera, ¿no? Digamos, no es que hay una supremacía ni una concatenación, pero era la que llamábamos estética del vacío. Y decíamos justamente frente a ese vacío, circunvalamos, rodeamos, aceptamos que eso no va a ser llenado, porque eso opera entonces bajo la lógica de un enigma, ¿no? Y de un enigma que es ambivalente. Ambivalente porque por un lado es aquello deseado, deseamos eso que en el fondo es enigmático, ¿no? Que nunca es nada en particular, pero al mismo tiempo le tememos, nos angustiaría. Quedar prendidos a eso nos genera también un cierto horror, como caerse en un abismo, pero al mismo tiempo hay un vértigo de estar rodeando ese abismo. Bueno, en esa ambivalencia es donde se sitúa también la experiencia estética. ¿Se acuerdan? Usando un poco la palabra de Freud, el término alemán das Ding, la cosa, ¿se acuerdan? Y poníamos esa la cosa con mayúscula, ¿no? Eh, puede parecernos entonces un poco eh, inalcanzable, pero desde luego es así, porque pasó una vez, ¿se acuerdan? Pasó una vez esa experiencia, esa huella, y después se pierde para siempre. Pero que se pierda no implica que no se la busque,
recurrentemente, ¿no? Y eso da a esa dinámica que llamamos deseo esta doble posibilidad. Ser, por un lado, algo que uno busca hacia atrás, en una suerte de añoranza, y todo deseo tiene un efecto de añoranza. Creo que el tango lo expresa muy bien a eso. Expresa muy bien ese das din, algo está perdido, no sabemos muy bien qué, pero está perdido algo. Que se le da muchos nombres, que se ha escrito tanta poesía al respecto. Pero al mismo tiempo tiene una línea hacia futuro, porque buscamos hacia adelante que eso aparezca, ¿no? Entonces se trata de rodear, de bordear ese vacío, ¿no? Esa estética entonces la llama de bordeamiento del vacío. Y creo que podemos encontrar varios ejemplos, varios elementos. Voy a ver si puedo compartirles un ejemplo de lo que podría ser esta estética del vacío. Lo tenía preparadito, pero se me borró aquí. Hay un artista eh, llamado eh, eh, Julian Voss Andreae, que es un escultor. Eh, a ver si puedo, a ver si lo puedo poner bien aquí. Voy a compartirles un videito a ver si me funciona. Y me dicen si les parece que esto es una buena manera de reflejar esto, ¿no? Eh, a ver, sí, perdón, a ver si está acá. Bueno, no, esto no es. Perdón, no es esto. Le tenía un video de este artista llamado Julian con Andrea. Aquí está. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Ahí creo que se ve, ¿no? I stylized 8 feet tall out of steel plates with a gap in between. When I stepped back after I had done the first piece, I realized, oh wow, it actually looks solid from those sides, but directly from one angle, it seems to disappear. So that idea came straight from physics. Pero, ¿se puede ver la imagen o no? ¿Sale? No, no se ¿Sale? ve la imagen, A ver. el audio nomás. A ver, esperen que voy a ver si puedo mostrarlos mejor, a ver, porque supuestamente debería aparecer todo, incluso sonido, imagen. Ahí no sale, ¿no? No se ve la pantalla, ¿no? Ahí se ve la pantalla. Ahí sí se ve. Se ve, pero a ver, ¿se puede ver la pantalla? A ver si se ve. Ahí se ve, no sé si logro mostrarles el, el video. No está pasando nada, pero ¿le diste play? No, me parece que se me colgó aquí. Pero se ve la pantalla de YouTube Premium igual, la pestaña quiero decir. Sí, pero si lo puedo pasar de otro lado, esperen. A ver si puedo mostrarla de acá. No. Y si no, nos pasás el link y lo vemos y luego Sí, volvemos. puede ser que les paso un link aquí después si cada uno lo quiere ver, pero no sé por dónde pasarles el link porque no tengo acceso al chat, ¿no? Si pones la pantalla, escribimos eso mismo que vemos en la pantalla, lo ponemos en YouTube y ahí nos tiene que aparecer, ¿o no? Creo que sí. Sí. A ver, Lo pero copiamos de les ahí. tengo que poner, a ver si puedo pasarles la dirección aquí a ver, a ver si les puedo compartir el link de acá. Ah,
Mm, A ver si puedo, porque estoy tratando de conectarme con otra compu también, pero se me colgó. No, 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 lo que no sé dónde, dónde pasarle esta información. Acá les tengo el link, pero no, no sé por dónde pasárselas. Se las Lo que subo al... yo decía que pongas la imagen de la pantalla, aunque no se puede reproducir, para que de ahí copiemos cuál es el video y Claro. con A eso ver, ya la lo imagen. encontramos, creo. Sí, a ver si... La otra cosa que voy a probar es si puedo, si no, eh, con el celular, a ver si le puedo mostrar la imagen con el celular y, este, y al menos con eso ver, acceder al videíto, por lo menos a la referencia, ¿no? Subirlo al Eh, campus virtual, el link es muy difícil, ¿sí no? no, no, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Voy al campus, le voy a subir eso. A ver si lo puedo poner acá. Le pongo en avisos, ¿está bien? Y de paso les comparto algunos otros. Entonces, acá, uno de ellos. Ahí les pasé uno, de Julian von Andrae. Se los describo, aunque sea brevemente, ¿no? Son unas esculturas hechas con... eh, es un físico que además es escultor y que hace esculturas como con aceros, y son placas pegadas muy cerquita, pero que si las pones de cierto lado se vuelven invisibles, ¿no? Pero que si te vas corriendo, te vas moviendo, va apareciendo la imagen, ¿no? Eh, y es muy interesante cómo trabaja justamente ese tema del vacío, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo te pongas, en qué perspectiva, eso se invisibiliza o se presenta, ¿no? O sea, para decirlo así con nuestros términos, o lo que nos presentaría aquí a esta primera estética, ese vacío depende cómo te ubiques, lo bordeas y generas una imagen y generas que la obra aparezca, o ese vacío aparece allí, generando, bueno, justamente es una presentación del vacío sin que ese vacío aparezca, sin que ese vacío sea contorneado por nada, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir a su manera que, por ejemplo, la música es también una forma de contornear el vacío. Lo único que el vacío en música se llama silencio, ¿no? Y que en el fondo la música es eso, ¿no? Saber operar sobre ese vacío, sobre esa configuración que en el fondo es ausencia. Ahora, para usarlo ahora en el lenguaje que usa Lacan o la perspectiva que da Lacan, eso que rodea al vacío, él lo llama lo simbólico. ¿Y qué es lo simbólico? Para él lo simbólico es territorio del significante. Significante sería en términos lingüísticos básicamente una palabra, pero podría ser también significante aquello que con otros recursos es lo que permite articular alguna significación. Acá hay todo un problema para la música, ¿no? Porque, no sé, les pregunto, ¿en las creaciones musicales se da realmente algo así como una unidad que transmita algún significado en sí misma? ¿O hay en la música algo particular que es, para bien o para mal, una ausencia de significado efectivo, ¿no? Sí, Zulem. No, bueno, yo antes de esa pregunta tenía en relación al tema del, del significante, la palabra, justo encontré un escrito que es una escritora, una cantante, artista que se llama Rosario Blefari, no sé si la Mm, escuchan. Falleció hace un tiempito, ¿no? Sí, ya, lamentablemente, ¿no? Sí, sí, ella era una cantante y Los escritora Suárez, ¿no? Era de un grupo, ¿no? de los No, Suárez, ¿no? sí, Sí. y actriz también. Y ella tiene bueno, varios libros, estos poemas en prosa. Y yo esto, bueno, justo lo leí en el verano y me acordé, digo, tiene mucho que ver pareciera como si ella estuviera escribiendo sobre esto Ujú. que estás comentando. Y es su forma digamos, de decirlo. Este poemita lo comparto porque la verdad Por que favor, es sí, a ver, cortito. contar.
Se llama Disfrutar muchísimo, el poema, el escrito, y dice, todos queremos volver a ese sitio, a, entre comillas pone, ¿no? Disfrutar muchísimo. Le da categoría de sitio a disfrutar muchísimo. Un eco perfecto y al mismo tiempo que alguien deja disfrutar muchísimo a sus espaldas y promete volver alguna vez, se aleja sabiendo que nunca será lo mismo. Si no vuelve, sentirá que se perdió algo para siempre y que disfrutar muchísimo está intacto en algún lugar sin acceso. Si vuelve, inmediatamente sobrevendrá el amargo sabor de la sospecha de que se trata de una variante resignatoria y nunca estará seguro de estar disfrutando muchísimo. Cada buen momento será sometido a un examen de intensidad jamás aprobado, porque el recuerdo de disfrutar muchísimo compite de manera desigual con el presente. Volver es todo esto. Lo otro es el imposible de la palabra. Jamás se repiten condiciones exactamente idénticas. ¿Tendrán todos los verbos esta insensatez? En este aire primaveral viajan las feromonas de muchos seres vivos, hipnotizadas, apiadadas, ensañadas. Cada primavera es lo más parecido a volver a disfrutar muchísimo. El palacio ilusorio, lo único que sabemos es que alguna vez estuvimos. Mm, Bueno, me parece que es está muy esto, bien, ¿no? es De hermoso, ¿no? hablar, Mm, sí, sí, hablar de volver como un verbo insensato, ¿no? Bueno, nada, hablando de volver, que del sí. tango, ¿no? Además, no sé, ¿no? Como esta cosa pareciera que ella supiera esto de alguna manera, no sé si sabía de Sí, no, psicología, no, digamos, clara, clara, no, no. pero lo describe, o sea, con mucha precisión, ¿no? En eso que ella resume como esto de volver a disfrutar muchísimo. Bueno, me pareció, lo recordé cuando hablamos del tema. La recomiendo a ella como escritora, es impresionante, es excelente. Sí, bueno, bueno, muchas gracias, Zulema. Claramente yo creo, ¿no? Me parece que claramente conoce estas teorías y la pone en narrativa, la pone no sé si en una versificación, pero hace un relato, ¿no? Pero claramente está dando cuenta de esto. Cuando ahí dice disfrutar muchísimo, es lo que en nuestro lenguaje, en este lenguaje psicoanalítico se llamaría el goce, ese goce perdido, ¿no? Ese goce buscado, ese goce añorado, que nos vuelve a vincular, ¿no? Y que hay que tratar de volver siempre. En ese sentido, volver siempre es hacia futuro y hacia pasado, ¿no? El deseo tiene esta doble configuración temporal, ¿no? Y por otro lado, hablando de verbos, en el fondo se trata de verbos intransitivos, ¿no? Es decir, verbos que no tienen objeto, ¿no? Algo así como decimos el verbo, no sé, llover. No decimos llueve, lluvia, llueve, ¿no? Entonces es un verbo que no tiene objeto, ¿no? Es un verbo que predica una situación, da cuenta de una situación, ¿no? Y tal vez en el fondo el arte vuelve intransitivo todos los verbos, ¿no? En el fondo, cantar no es cantar una canción, es cantar, ¿no? Tocar un instrumento es tocar, no es tocar un instrumento determinado o tocar tal cosa. Desde luego, uno toca, supongamos, una melodía, una composición X, ¿no? O se escribe un poema, o se pinta una pintura. Pero en el fondo se trata de hacer eso, ¿no? Ese hacer es, en el fondo, un objeto en el límite imposible, ¿no? Es un objeto que tampoco está nunca ahí, ¿no? Está ahí como ausencia, como pérdida. Por eso esto que me parece que ya es un poema muy teórico, ¿no? Es un poema que teoriza sobre estos temas, ¿no? Digamos, pone así como en palabras y una invitación más personal, ¿no? A que no sean solo abstracciones y conceptos, sino eh, revela experiencias, pero en el fondo está describiendo esta teoría, ¿no? Esta teoría del deseo, de lo perdido, pero lo perdido como un goce obtenido, ¿no? Por eso es tan importante en esas experiencias primeras de la vida haber sido realmente
un sujeto que se va configurando con la posibilidad de haber tenido estas experiencias primeras, ¿no? Pero estas experiencias primeras que implicaron que un otro se haya ocupado de nosotros, ¿no? Que hayamos sido algo para otros, ¿no? Es decir, que esa experiencia de goce primero tiene que haber sido porque alguien deseó esa situación para nosotros. Alguien cobijó ese encuentro. O sea, que ese vacío sea estructural para la condición deseante implicaría no haber quedado, digamos, en una situación de desvalimiento inicial, ¿no? Porque una cosa es ese vacío, entre comillas, creador, y otra cosa significaría eh, un vacío no por ausencia de un goce perdido, sino porque nunca se inscribió nada de eso, ¿no? Y entonces eso es importante porque eso va a ubicar otras posiciones subjetivas, como por ejemplo la de la psicosis, ¿no? Es algo distinto a esta experiencia que después permita, no sé, crear o experimentar estas cuestiones, ¿no? Ahora, que el goce no sea absoluto también es importante. Si el goce fuera absoluto, si ese retorno estuviera totalmente garantizado, también habría un problema. El problema es que después no hay más nada, ¿no? Una vez que encontraste con eso, ¿cómo salís de ahí? ¿No? Esa experiencia tiene que estar perdida y siempre corrida hacia adelante. Es como si dijéramos el músico que compuso la obra definitiva, ¿no? Su música máxima, ¿no? ¿Vieron esos músicos que hacen una buena primera canción y después desaparecen, ¿no? ¿Cuántos? Hay muchísimos casos de eso que la pegan con una canción, que tampoco es una genialidad quizá, pero la pegan y después ¿qué viene? Después viene, ¿no? Viene o sos realmente un buen músico y te sostenés más allá de ese éxito, o nada, no había, o sea, hubo ese encandilamiento, algo encandiló ahí, ese vacío, y después no hubo nada con qué sostenerlo, ¿no? Em, Esto, bueno, creo que no solamente ha pasado con la música, en varias otras instancias, ¿no? Porque el tema es poder seguir discurriendo, ¿no? Discurrir, seguir bordeando, ¿no? Ahora, esa experiencia simbólica, entonces, que rodea ese significante, que tiene que ver también con escribir o pintar o lo que sea, o en la vida, lo que sea, ¿no? ¿Cómo rodeamos ese vacío? Hay un ejemplo que pone Lacan. Tiene un amigo que es el poeta Jacques Prévert. Uno se preguntaría, ¿de qué buena manera un poeta puede rodear el vacío? ¿Cuál les parece que sería la forma que mejor sería para un poeta? Escribir, ¿no? Sería hacer poesía, digamos. Uno diría que, bueno, le tocó ese don, es eso. Pero cuenta que una vez lo fue a visitar Lacan a este amigo Jacques Prévert, que era un buen poeta, no un genio total, pero un buen poeta, digamos, que claramente uno diría, bueno, sus poesías deben lograr esto. Pero él cuenta que fue a la casa y tenía en su casa una colección de cajitas de fósforos vacías. Imaginemos esas casas, ¿no? Un poco antiguas, serían, por ejemplo, de nuestros abuelos. Y vieron que tienen como esas repisas, como en una especie de living, y en el medio una chimenea. Se pueden imaginar una casa así, ¿no? Y que tienen como una especie de lugar donde habitualmente, viste que las abuelas colgaban platitos ahí y ponían cositas, ¿no? Bueno, él todo eso lo rodeaba, incluso llegaba al piso con cajas de fósforos vacías, ¿no? Cajas de fósforos vacías, es decir, bueno, ¿sirven para algo? No, son ya inútiles, son vacías, pero eso generaba un contorno, ¿no? Y Lacan llega a decir, Jacques Prévert sublimaba con eso. Jacques Prévert encontraba allí algo parecido a la cosa, algo que a él le permitía merodear ese vacío. Incluso más, agregaría Lacan un poco maliciosamente, más que con su poesía propiamente dicha, ¿no? Que sería la manera, ¿no? La manera de lograr de la forma más efectiva esto. No hoy, pero en otra clase vamos a dedicar una clase probablemente completa para trabajar el problema de la sublimación, tan importante, ¿no? Vamos a estudiar con algún detalle este tema de la sublimación. Pero bueno, aquí es donde tenemos que ubicar este tema, ¿no? Sublimar en psicología sería lograr que un objeto común, por ejemplo, una colección de cajas de fósforos vacías, se ubique de manera prodigiosa en relación a la cosa. La fórmula que da Lacan es así, que un objeto, cualquiera, un poema, una canción, una colección de cajas de fósforo vacía, lo que sea,
y fíjense la fórmula que dice Lacan, adquiera la dignidad de la cosa. Se convierta, aunque sea por un rato, en algún momento o para alguien, en eso. Les pregunto, ¿cada uno de ustedes tiene alguna experiencia de ese tipo? Pero perdón, ¿cuál sería la ¿Experiencia? cosa? Bueno, esa cosa es ese objeto, esa primera experiencia de satisfacción, esa primera experiencia de goce que hubo en los inicios de la vida, que dejó una marca, una huella, esa experiencia que fue inesperada y por lo tanto lo que deja marcado lo deja grabado indeleble porque no se esperaba y eso que no se espera genera un efecto que nunca más va a tener algo que sí es esperado, ¿no? Ahora, esa experiencia primera de goce que tuvo que ver entonces con esta experiencia el desvalimiento inicial del ser humano que nace y una vez que se le corta el cordón umbilical y tiene que respirar, la vida le es hostil en el sentido que no tiene ningún recurso para dar cuenta de eso. Y bueno, ante su llanto viene un otro, digamos la madre, que le da de comer, que lo arroba, que le canta, que le da un calor. Bueno, esa experiencia se queda guardada, registrada, huella mnémica, huella de memoria, trazo al cual querrá volver una y otra vez el ser humano. Eso es la cosa, porque eso no estaba previsto como objeto. Un objeto es algo que vos ya discernís de alguna manera, que reconoces su contorno y sabés el contorno de qué es un sonido y qué es música, y qué es tal o cual melodía o qué es tal o cual pintura, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es la Ahora, relación de las cajas de fósforo vacía con la cosa esta que sería el goce? ¿Qué tiene que ver lo de las cajitas de fósforo vacía con una aproximación digna a la cosa? No entendí eso. bueno, muy bien, muy bien. Este es el punto acá que quiso ejemplificar Lacan, ¿no? Uno diría, un poeta, la mejor forma que ha encontrado en su vida, su mejor saber hacer con respecto a cómo vincularse con la cosa, sería la poesía, ¿no? Como nos recién enrolló Zulema, esta hermosa narrativa de Rosario Blefari, parecía que daba cuenta de eso, ¿no? De ese, ¿cómo era la frase que ella usaba? Disfrutar tanto, ¿cómo era que decía ella? Disfrutar muchísimo. Disfrutar muchísimo, ¿no? Esa frase, disfrutar muchísimo, ese goce, ¿no? Ese muchísimo, ese Ese, aumentativo que no habría, ¿no? ese lugar al que siempre se quiere volver, pero nunca se vuelve igual, ¿no? Muy bien, que por otro lado, porque nunca es un lugar, porque no es ese lugar, tampoco es un lugar al que se pueda retornar, ¿no? Claro. Posiblemente, pero que te incita a volver. Entonces, eso ya está perdido, ese lugar ya está perdido, esa situación está perdida, pero hay una huella que dice hay que volver ahí. Eh, Habría una acción psíquica llamada sublimación que sería lo más parecido a volver a eso. Esa acción psíquica de sublimación, que se parecería lo más posible a ese goce, no lo hace cualquier objeto, lo hace un objeto que tiene este carácter sublimatorio, sublime. Después veremos, cuando estudiemos la sublimación, también hablaremos de lo sublime y la sublimación como dos cosas distintas pero vinculadas. Hace que un objeto que podría ser cualquiera, entre comillas, cualquiera porque uno puede decir, bueno, es cuando estamos frente a la novena sinfonía de Beethoven, cuando estamos frente, no sé, a Shakespeare o lo que sea, pero puede ser ante una caja de fósforos. Esto también es importante. Lo importante es que para ese sujeto sea la manera que mejor encontró para circunvalar la cosa. Claro, esta colección de cajas de fósforo vacías hacían una especie de circunvalación en esa habitación, ¿no? Rodeaban y generaban una especie de vacío y emulaban ese vacío, lo circunscribían. Pero para Shakespeare haber logrado eso, tenía el valor simbólico de la cosa. El valor simbólico, es decir, ya no es realmente eso real está perdido. Esa cosa, Lacan también lo llama, entre comillas, lo real. No la realidad, lo real. Lo real es eso que nunca es aprehensible totalmente, pero intentamos rodearlo, ¿no? Por eso lo real tiene esta configuración de ser un vacío, una falta inicial, pero que rodeamos, ¿no? Entonces, Alejandro, tu pregunta es esta. Entonces, Lacan juega con esto porque son justamente cajas vacías, cáscaras, ¿no? Sin nada adentro, sin fósforos, sin utilidad,
Justamente por eso, objetos posibles de una admiración, de mirar hacia ese contorno, sin utilidad, pero ya pudiendo funcionar como contornos del vacío. Entonces aprovecha aquí porque le sirve la metáfora muy bien. Uno es porque para Prevert, eh, seguramente para Prevert, si él tuviera que confesarlo, diría, no confesaría que esa es su forma de sublimación, diría, hago poesía, ¿no? Pero Lacan dice, en realidad, esta caja de fósforos, para él están ubicadas en un lugar único, único, singular, ¿no? Y justamente nos revela esto como este poema, esta narrativa de Blefari. Hablan de eso, pero no teorizan, sino que hacen arte, entre comillas, ¿no? Porque no es que está teorizando, o sea, vamos a explicar la teoría, entonces, no, pero sí, porque si ajustamos unos términos, nos está explicando la teoría prácticamente, ¿no? Hace un poema teorizando, es decir, como, a veces, muchas veces pasa esto, no sé, por ejemplo, leamos el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, no sé si leyeron esa novela, y hay capítulos que son teorías del arte, ¿no? No sé, teorías de la pintura, etcétera, ¿no? En el medio de eso hay como explicaciones, ¿no? Esto a veces pasa, ¿no? Hay mucha literatura que se volvió muy teórica, pues, mucho arte conceptual, abstracto, que es teoría del arte, ¿no? Esto que Es dijimos que con Duchamp para acá, ¿no? Es que por ahí me parece Sí. que a veces los poetas o los artistas llegan a determinados lugares por la sensibilidad, donde, bueno, por ahí el teórico llega de la teoría, pero me parece que la sensibilidad del artista llega a esas lugares desde una sensibilidad, ¿no? O sea, yo no estoy tan segura que ella supiera esta teoría, digamos, pero ella me parece que sintió algo ahí, digamos, ¿no? En Mm, ese disfrutar mm, muchísimo, sintió, o sea, conectó con esa sensación y la puede, ¿no? Eso es lo que a mí aparte me genera mucha admiración, que pueda ponerle palabras a eso, ¿no? Bueno, o como los músicos le puedan poner música, bueno, nada, el arte en general, ¿no? sí, muy bien, sí, sí, exacto, así. Yo no estoy seguro, por ahí podemos rastrear esto. Si ella no tenía acceso a estas teorías, yo estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Pero no importa, llegado el caso, no importa porque diría lo siguiente, ¿no? Esta es mi pequeña hipótesis, ¿no? Que la desarrollé en este libro iridiscente que cuando nos veamos le voy a compartir. Eh, la teoría trabaja con conceptos. Por ejemplo, estamos trabajando el concepto de la cosa, el concepto de sublimación, el concepto de significante, X, ¿no? Una larga lista de conceptos. Ahora, un artista, yo creo que trabaja con ideas. ¿Qué son ideas? Ejes dramáticos, ejes narrativos. Yo creo que también como vieron que se dice idea musical, ¿no? Hay una idea, ¿no? Y compartes una idea y entonces traes, no sé, una melodía, traes un arreglo, es una idea, digamos, ¿no? El tema interesante sería eventualmente cómo vinculamos conceptos con ideas, ¿no? Entonces yo creo que ahí Rosario Blefari trabaja una idea, desarrolla dramáticamente una idea, ¿no? La idea de siempre una especie de nostalgia, añoranza, un goce, a un haber disfrutado muchísimo y te narra esto y te cuenta cosas, ¿no? Muy rápidamente está muy cerquita del concepto de la cosa, del goce y demás, ¿no? Está muy cerquita. Ahí, la verdad que los límites entre esa idea narrativa y los conceptos que presenta el psicoanálisis están muy cerquita, ¿está bien? A veces hay una distancia muy grande y bueno, y hay que hacer un esfuerzo. Pero me parece que sería importante que el artista no solo no conceptualice, porque se convertiría en un teórico disfrazado, ¿no? Y ese es un riesgo, me parece, ¿no? Me parece, digamos, yo creo que no es lo más rico ese que teorice, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de Dostoyevsky que se llama El idiota, ¿no? Hay un personaje que le avisan que hay una mujer que está en peligro y tiene que salir a rescatarla. Este hombre camina unas cuadras y se encuentra con un amigo, empieza a charlar, hablando de un tema, qué sé yo, se pierde, ¿no? Y de golpe se acuerda y dice, pero tenía algo importante que hacer, que era, había que salvar a una mujer. Y sale, sigue. Y el rato se encuentra con otra persona, se pone a charlar, pasa algo, y se olvida. ¿No? Y bueno, es un idiota, ¿no? Es un idiota en el sentido técnico, es alguien que vive en su mundo y se olvida de otras cosas, ¿no? Entonces
Entonces, bueno, esa es la idea narrativa, ¿no? Una idea que es esto, un personaje que tiene una misión importante, pasa cualquier cosa, se olvida, se pierde, etcétera. Y después, bueno. Ahora, uno puede conceptualizar y teorizar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El concepto de repetición que trabaja un filósofo llamado Gilles Deleuze, por decir algo, ¿no? Entonces sí, tenés el concepto de repetición ahí. Pero Dostoyevsky no está teorizando el concepto de repetición, por ejemplo. Está simplemente teniendo una idea narrativa. Un personaje que repite cosas, hace cosas, le pasan cosas, parece que tiene una misión y se olvida de la misión, ¿no? Ahora, Deleuze hace un hermoso análisis conceptual de esa obra de Dostoyevsky. Pero es importante saber que los artistas trabajan con ideas y las ideas no tienen que justificarse teóricamente. Las ideas tienen que funcionar narrativamente. Los conceptos tienen que ser correctos, tienen que ser articulados, tienen que ser coherentes. Las ideas tienen que funcionar y ser verosímiles, no argumentalmente sostenibles, porque el artista no está obligado a justificarse, entre comillas, conceptualmente. Pero sí esa narrativa tiene que poder, entre comillas, sostenerse la verosimilitud, ¿no? Esto es importante. Si, por ejemplo, una obra tiene personajes y los personajes tienen que ser verosímiles, aunque le pasen cosas extraordinarias, ¿no? No sé, por ejemplo, recuerdo hay una novela de un escritor llamado Chesterton que se llama El hombre que fue jueves. No sé si alguno la leyó, una novela. Bueno, es un grupo de anarquistas supuestamente que terminan no siéndolo, y que la historia comienza muy realista y en un momento escapan volando en un elefante. Y vos decís, eso es absurdo, pero cuando vos lees la novela te parece absolutamente verosímil y casi necesario que escapen volando en un elefante. Pero la narrativa de Chesterton te lleva allí. Después de una serie de episodios y cosas, te parece que es totalmente verosímil que escapen de esa manera a una situación, ¿no? Ahora, tiene que haber logrado, con la pericia, con la técnica y la cualidad artística, para que esa narrativa te lleve a ese lugar y no te parezca algo absurdo, insólito, muy estirado. Bueno, entonces, claro, el arte trabaja sobre esa verosimilitud y una credibilidad. Esto es muy importante porque si la obra no es verosímil, esto también creo que lo podemos llevar a la poesía, a la pintura, a la música, a cualquier lugar, esa, entre comillas, verosimilitud y credibilidad que permita al receptor identificarse con eso. Porque si el personaje es absolutamente absurdo, vos quedas afuera en tu proceso psicológico de identificarte con eso, ¿no? Ahora, ¿tiene que ser teóricamente consistente? No, no. Tiene que funcionar. Por ejemplo, a mí me gusta un poco la ciencia ficción, ¿no? Y he visto que últimamente, hace ya muchos años, dejamos de tener como Star Wars, ¿viste? Alienígenas que no son alienígenas, son seres humanos con las orejitas un poquito más largas, pero son exactamente igual a nosotros. Pero ya hace bastante tiempo que la ciencia va viendo que no hay mucha vida fuera del planeta Tierra, es más, ninguna vida hasta ahora, no encontramos nada. Entonces, claro, ahora, ¿cómo son las últimas ciencia ficción? Y ya no hay eh, eh, marcianos, ya no hay humanoides, ya ni siquiera hay bacterias con vida, no, no hay nada, ¿no? Entonces, claro, esos encuentros empiezan a ser de otro tipo, ¿no? Y claro, la ciencia ficción va de la mano hoy de las teorías científicas, ¿no? O sea, entonces, agujeros de gusano, trasladándose, no sé si vieron, por ejemplo, esas películas interestelares. Y claro, son teorías que empiezan, son, para que sea verosímil, tratan de que no esté muy lejos de lo que hoy la ciencia va describiendo de eso, ¿no? Ya no encuentran planetas habitables, lo que hay que torsionar es el tiempo-espacio y cosas por el estilo. ¿Se entiende, no? Digamos, pero ahora, una cosa es que te apoyes un poquito en la ciencia, pero vos tenés que hacer una historia verosímil, ¿no? Para que eso funcione, ¿no? Ahora, si es totalmente científico, bueno, no, estás ante una de física, ¿no? No estás ante una obra de arte. Yo no sé si esto lo experimentan un poco con la música, ¿no? Si hay música que se convierte más conceptual, o sea, música para músicos, ¿no? No sé si les pasa eso de hay músicos que tocan para músicos, ¿no? Y que hacen una música elaborada para que el otro advierta la técnica, advierta el procedimiento, ¿no? Y vea eso, donde parece ser una música más conceptual que una música que, entre comillas, como decía recién, transmita ideas, ¿no? No sé si alguno quiere compartir alguna experiencia de ese tipo, de cualquier orden. Y nuevamente decirles esto, ¿no? Me parece que esa obra que sea una configuración
digna de la cosa tiene que ver más con la idea que está en juego allí en ese objeto más que con el concepto, ¿no? Cuando dice acá la dimensión simbólica de la obra es que esa obra simboliza eso, ¿no? No sé, ¿alguno quiere compartir algo que haya experimentado o en algún lugar que lo haya visto? Recién Zulema compartía esta narrativa, no sé si decirle poema, no sé, porque no sé qué género sería ese, ¿no? Sí, el libro está presentado como un poema en prosa, que hay toda como una línea de la poesía que va por ese lado, digamos, ¿no? Que bueno, no podría de ninguna manera argumentar. Yo leo y me gusta o no me gusta, la verdad que Claro, no sé cómo es, pero es un sí. texto. Ujú. ¿Alguien advirtió, sintió algo así? Esto de concebir que la experiencia estética, quizá primordialmente la experiencia del arte, pero no necesariamente, ¿no? Como decíamos, este caso Jacques Prévert pone esa experiencia estética por fuera de la experiencia artística, ¿no? Decíamos, que sea una colección de cajas de fósforos y no poesía, de algún modo muestra que esa relación inaugural frente a la cosa, esa relación de retorno, se puede lograr de modos que no son necesariamente con obras de arte, ¿no? No sé si alguno quiere compartir algo al respecto o algo que les parezca que pueda dar cuenta de esto. Eh, Nadie quiere hablar, me parece. Bien. No, pero yo creo que sí, que pasa mucho esto también en la música, de que hay músicos o compositores que escriben, no sé, puedo pensar también que quizás se aburren de lo tradicional, entonces empiezan a indagar un poquito más por fuera y quizás termina haciendo música que agrada a otros músicos, esto, porque ven como la destreza técnica eh, y como su investigación. A mí me ha pasado de ir a conciertos así, de disfrutar la música y de pronto ver a un familiar, por ejemplo, queriendo cabecear eh, una melodía o algo y de pronto no pueden cabecear más porque se vuelve ilegible la música. Como que es muy difícil de seguir para alguien que no tiene todo este conocimiento detrás. Mm. Bueno, esto, Florencia, es muy, muy interesante. Esto también creo que lo hemos charlado un poco y plantea eh, cuánto nivel de acceso tenemos que tener a esa experiencia artística, ¿no? Acceso, por ejemplo, en el conocimiento del lenguaje, de las técnicas, ¿no? De todos los presupuestos que estarían ahí en juego ahí para que algo suceda ahí, ¿no? Eh, claro, tiene casi el valor de iniciados, ¿no? O sea, ese tío que te va a escuchar y o a un músico y dice, pero la verdad que está esperando, está subido, está preparado para un cierto tipo de música y, por ejemplo, ¿no? Y ahí aparecen otras experiencias que no sabe cómo entrar allí, ¿no? Creo que se parece un poco a eso que yo les comentaba de ir con un familiar mayor al Museo Nacional de Bellas Artes. Ese familiar mayor está más familiarizado con el arte del Renacimiento, del Barroco, hasta el siglo XIX, y después le parece muy extraño todo lo que pasa en el siglo XX, ¿no? Con suerte ve a Picasso y dice, es un Picasso, y el resto de cosas le parecen algo que no logra descifrar, no lo logra entender, no logra pensar que ahí está disfrutando mucho. Es más, todo el cotejo con lo anterior le parece que agrava la situación, ¿no? O sea, le parece que no muestra más que nunca la distancia y la falta de vínculo entre una cosa con otra, ¿no? Eh, pero bueno, justamente tal vez para el músico o el artista ese lugar de experimentación es justamente lo que más le puja, ¿no? Lo que más le interesa, lo que más le mueve, ¿no? A ver qué novedad puede haber ahí, ¿no? Eh, sí, yo creo que un poco ese es uno ve eso, ¿no? Y que creo que tiene que ver también con algo que comentamos en alguna clase anterior, que es si el lenguaje del artista es un lenguaje de la tradición, del presente o del futuro, ¿no? Y ahí hay como, me parece, como la posibilidad de que estén las tres chances, es más, que a veces estén las tres al mismo tiempo, ¿no?
hay obras que tienen esas tres cosas, ¿no? Yo me acuerdo en su momento había una discusión con Piazzolla, bueno, yo me acuerdo que era niño y estaban los viejos tangueros que denostaban eso. En algún momento Piazzolla, digamos, fue un presente y un futuro y hoy es parte de la historia, ¿no? O sea, y hoy nadie lo saca de esa genealogía, ¿no? O sea, nadie se está haciendo una cosa exótica, rara. Amplió los límites, generó otras, ¿no?, tensiones, novedades, ¿no? Eh, Eso únicamente pasa o ha pasado con esos términos llamados vanguardias, ¿no? Que terminan siendo después lugares, no digo conservadores, pero más o menos ya el lenguaje esperable, ¿no? O sea, eso que en algún momento fue una novedad, después termina siendo lo instalado, ¿no? Eh, ¿Y qué sienten? ¿Que esto le pasa más al músico o al espectador? ¿El músico también, o el artista se puede sentir también como eh, vinculado a eso? O sea, ¿tiene que vivir también él la experiencia de bordear ese lugar? ¿Puede ser que a veces eso suceda más en un ensayo que en un concierto? ¿Les pasó alguna vez decir, ojalá este ensayo suceda después en vivo? Y en vivo tal vez no sale tan bien. Claro. Creo que hay alguien que quiere hablar, pero no se escucha el audio. Ah, sí, por favor, no sé quién, Matías, vos querés hablar. Perdón, creo que no se escucha, ¿no? ¿Tenés prendido el micrófono, Matías? No sé si no está. Parece que no, ¿no? No, no. Eso es bordear el vacío con el silencio, está muy bien. Eso es respetar el silencio, Matías, me parece muy bien. Es tu 433 de John Cage, ¿eh? También, que el otro día lo toqué con mi gatito Simón, lo hicimos una versión para gato y orquesta, le salió muy bien, aunque él hizo algunas intervenciones con algún maullido que le dio como más intensidad y fue realmente un ronroneo en el vacío. Así también esa obra. ¿Ahí se oye? Eh, ahora sí, Mati. Ah, perdón, sí, estaba haciéndome Sí, sí. la John Cage. No, yo lo que decía que me parecía que, bueno, no, que por más que uno, vos estabas justo haciendo el comentario de, bueno, si es músico y se puede vincular o no, no, tal vez no. Yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia de cada uno y, no, no, te puedes sentir, hablando de estas obras que vos, no sé, te referías, de una experiencia de ver algo capaz, eh, a lo que se le puede decir, no sé, muy erudito o que eh, contemporáneo, no hace falta que seas músico, capaz no te sientas vinculado, no te atraiga por una cuestión que va más por el lado de las experiencias que tiene cada uno estéticas y no hace falta que seas parte de, que seas colega o no de esa, o de la misma, no sé, que seas músico o no, no tiene nada que ver, me parece. Sí, muy bien. Efectivamente, uno diría que sacarle como cierto elitismo a cierta experiencia. Lo, lo que sí, tal vez el que tiene la capacidad de estar envuelto en una obra de arte, sea componiéndola, interpretándola, sí también vivencia eso, ¿no? ¿Cómo sería esa vivencia del contornear el vacío? ¿Cómo sería eso, ¿no? Eh, Implicaría, por ejemplo, sí estar en el encuentro con un público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una experiencia más íntima, más personal, eh, porque desde luego, claro, acá encontramos diversas situaciones, ¿no? Creo que hablamos la otra vez de Kafka, ¿no? Él creó una obra, entre comillas, y en principio le había pedido a su amigo Max Brod que la eliminara, ¿no? Este, y bueno, y todos conocemos la obra de Kafka gracias a esta traición de este amigo, ¿no? Es de suponer que si Kafka hubiera querido eliminar la obra, la hubiera eliminado él, ¿no? Pedirle al amigo que la elimine es una manera de decirle, traicioname, que de alguna manera esto tenga su eco, tenga su lugar de resonancia, aparezca en algo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que uno diría, ¿Kafka habrá logrado eso? ¿Habrá logrado con su obra eso? Pero que hay artistas que
algunos artistas tal vez quieran hacer obra y otros quieran simplemente pintar, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que, que Van Gogh quería pintar nomás, ¿no? No solamente pintar cuadros, ¿no? De hecho, hay muchas obras, hay obras de él que están pintadas unas arriba de otras, ¿no? Como diciendo, yo no quiero tanto llegar a un cuadro, sino seguir pintando, ¿no? Esto, un poquito que me comentaba del carácter intransitivo, ¿no? De pintar, no pintar cuadros, pintar, seguir pintando, ¿no? Hay no sé si lo conocen a Roland Barthes. Roland Barthes, ese escritor, ensayista, semiólogo, un gran escritor, y él tiene un texto llamado Escribir es un verbo intransitivo, ¿no? Justamente esta idea que es, no se trata de escribir tal o cual cosa, es escribir, ¿no? Ahora, ¿escribir qué es? Bueno, escribir es eso, rodear, circunvalar ese vacío, ¿no? Y recuerdan que habíamos dicho que había dos experiencias más distintas con respecto a ese vacío, ¿no? La experiencia de la ciencia, que busca sellar el vacío, ¿no? Busca blindarlo, ¿no? Ahora, ese vacío, ¿cómo es entendido en la ciencia? Es entendido como el vacío de saber, ¿no? Que todo pueda ser sabido, que nada quede en el enigma del conocimiento, en el misterio, ¿no? Esa es la otra visión, ¿no? Eh, y la otra, tercera, ¿se acuerdan, no? Había dicho ahí que era la experiencia de la religión, ¿no? Yo diría, para decirlo de alguna manera, más que lo religioso, él usa la palabra religión, pero yo creo que es lo dogmático. Es decir, aquello que aparece sin posibilidad de que nada se entienda distinto, de que la única interpretación sea esa y por lo tanto blindas eso, nada queda fuera de eso. Entonces eso lleva a un fanatismo, lleva a una visión cerrada, ¿no? Ese vacío deja de ser algo que recorres para ser algo que evitas que se pierda, evitas que fugue, ¿no? Ya que estamos, linda idea esa de la fuga, ¿no? En el barroco, la música, fuga, ¿no? Ese vacío parece que siempre se está corriendo un poco, ¿no? Esa carrera de, ¿no? Interesante también esa idea de que algo... Entonces, digámoslo así, la estética del vacío es una estética donde lo simbólico rodea ese vacío que, entre comillas, ya habíamos dicho que era lo real, ¿no? Pero me gustaría presentar una segunda estética. Van a ver que cuando veamos la segunda y después la tercera, las anteriores también se van a resignificar y encontrar nuevo valor. Y es la estética que llamaría Lacan estética de la anamorfosis. No sé si conocen esa palabra anamorfosis. Acá también tendría que presentarles un cuadro, a ver si puedo. El cuadro Los Embajadores de Holbein. No sé si lo conocen, ese cuadro. A ver, espero poder haber así, en este caso, a ver si les puedo compartir este cuadro. Eh, un cuadro famosísimo, eh, y que muestra, eh, espero no tener. A ver, ahí se ve, chicos. Sí, ahora se tiene que ver, ¿no? Este cuadro. Lo ven, ¿no? Ahora, Sí, sí, espero que sí se ve. Sí, se ve, este se se ve. ve, ¿no? Este es el cuadro famoso cuadro. Como verán acá, hay dos personajes, son dos embajadores, dos hombres que muestran como el poder y ¿no? eh, todos símbolos de un poder. Tienen instrumentos matemáticos, bueno, musicales, tienen libretas, libros, tienen un mapamundi, tienen esas pieles, están como ataviados con todos los símbolos del poder y del conocimiento y demás. Y hay no sé si logran ver una mancha en el medio, abajo, hay una mancha. No se logra ver bien qué es. Eso es lo que técnicamente se llama anamorfosis. El anamorfosis es eso, ¿no? Una mancha que genera una necesidad de correrse de la mirada central. Si uno pudiera correrse y ponerse, en este caso sería una mirada desde la izquierda y oblicua, podría llegar a desentrañar qué es esa imagen, ¿no?
Entonces, si quieren, para verlo con más detalle, pueden ir a sus dispositivos, no sé si tienen ahí la compu, y vean este cuadro de los embajadores de Holbein, y van a ver qué es esa mancha, ¿no? Esa mancha que opera como una especie de interrupción en el cuadro, en la figura, y esa mancha en ese caso es una calavera, hecha en ese formato estirado, rompiendo la perspectiva lineal y aérea. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Lacan dice algo interesante al respecto. Si en la estética primera del vacío, del contener vacío, es el sujeto el que va al objeto, entre comillas. Es el sujeto que produce un objeto para rodear el vacío. En esta segunda estética, algo del objeto va al sujeto. En ese objeto que es el cuadro, hay algo que va al sujeto y lo interroga, lo cuestiona. El sujeto no sabe qué mirar ahí. Es más, lo obliga a correrse del lugar. Lo obliga a sacarlo de la perspectiva lineal y lo pone en una perspectiva oblicua, en una mirada distinta, distorsionada. Y recién ahí aparece de esa mancha una figura. Si después buscan ahí los embajadores de Holbein, ¿qué mancha es esa, no? Sí, Zulema. No, lo que no entiendo, digamos, para qué, ¿no? Buscaría sacar la mirada del sujeto del eje central, digamos. A mí me parece que Muy es para bien. alterar un poco la percepción que tienen el sujeto que mira el cuadro. Es un poco... bueno, eso. ¿Cómo decías, Matías? No, que me parece que lo hace para alterar la percepción de quién está observando ese cuadro. O sea, lo Muy hace, bien, muy bien. me parece un acto de, como provocativo. Sí, y también es porque, ¿quién domina ese juego, no? ¿Domina el sujeto al objeto? ¿Domina ¿no? la posición del sujeto o no? O puede ser que domine el objeto. Hay algo del objeto inasible, ¿no? Hay algo que aguijonea desde el objeto al sujeto, ¿no? Esto lo llama justamente Roland Barthes, que hablaba antes, el punctum. Algo te punza, te toca desde el objeto hacia el sujeto, lo corre del lugar, lo saca de sus lugares conocidos, de las percepciones dominadas por el sujeto, ¿no? Esto yo creo que en música aparece mucho esto, ¿no? Esa nota, ese acorde, ese arreglo, entre comillas, juega distinto, disonante, ¿no? Que rompe esa expectativa, ese juego armónico hasta un momento, ¿no? Eh, entonces, esa mancha, esa especie de agujerear, no es un agujero, es algo que te agujerea a vos, ¿no? Y te pregunta a vos dónde estás mirando, en qué lugar estás, ¿no? Y te obliga a correrte de tu lugar. De algún modo pone la iniciativa no en el sujeto, sino en el objeto. Esto de luego es una metáfora, ¿no? De luego, ¿no? Pero se entiende lo que es, ¿no? Eh, y justamente es Roland Barthes que plantea esta noción de punctum asociada a esto, a esta anamorfosis. Eh, Él se pregunta, ¿cuándo una foto es realmente inquietante? Son las fotos donde aparece algo que parece distorsionar un poco la mirada que uno tiene y la comprensión de lo que uno tiene que estar mirando ahí. Esa comprensión en la mirada, él lo llama studium, lo que vos sabés, la narrativa que tiene, lo esperable. El punctum sería eso que parece salir un poco de la escena, romper la mirada, no lo captás a simple vista, necesitas correrte del lugar. Esa posibilidad de correrte del lugar y encontrarte con eso. Por eso esta estética de la anamorfosis, Lacan también la llama el encuentro con lo real. Ahora, ¿cómo es ese encuentro? Ese encuentro es azaroso. Ese encuentro no está premeditado. En griego la palabra es tiché se escribe.
ese encuentro es un encuentro imprevisto. No está formalizado obligadamente. Tenés que encontrarte imprevistamente, accidentalmente. Entonces, hay algo que es automático. Te encontrás con algo que es automático y ya sabes por dónde viene y conoces su ritmo y su cadencia y su melodía. El punto es aquello que rompe, que se convierte en algo extraño en el medio de eso. Por eso Lacan va a hablar acá de esa mancha. Esa mancha no es una imagen reconocible, pero en el medio de esa imagen aparece algo extraño. Bueno, el ejemplo es ese, ¿no? El ejemplo de la anamorfosis, esa mancha rara, extraña que aparece allí. Pero más allá del ejemplo puntual de esta técnica del barroco que era la anamorfosis, podemos encontrarla de otras maneras. De otras maneras, esos corrimientos, esas rupturas, eso que parece ser una especie de desafío que viene del objeto al sujeto. Y creo que también acá serviría, si ven las esculturas de Julian Fons Andreae, de esas esculturas que se arman en el vacío, pero al mismo tiempo que si te corres y te ubicas en un lugar especial, como en Anamorfosis, aparece. Estas esculturas de Fons Andreae pueden servir para ejemplificar las dos estéticas. Por un lado, la del vacío, esas esculturas merodean el vacío, pero al mismo tiempo esas esculturas aparecen solo en un lugar determinado. Solo si te corres en un lugar determinado, si entras en la perspectiva adecuada. Sí, Zulema. ¿Cómo se llama el escultor? Así lo buscamos. Se las mandé en avisos. Ah, Julian Foss, B corta OS, S, B corta OSS, Andreae. ah, Julian Foss Andreae. Si buscan en YouTube hay muchísimos videos, él hablando también, explicando sus obras y mostrándolas, incluso cómo las fabrica. Usa bastante tecnología, les decía que es un físico además, ¿no? Un artista es un físico. Eh, pero bueno, nuevamente aquí, si nos quedamos solo con la técnica, nos quedamos con la fabricación, no con la obra, ¿no? Sino cómo se fabrica, es como, no sé, cuando, por ejemplo, un artista te muestra, hace un video, un tutorial explicativo de cómo compuso algo y cómo trabajó su obra y cómo la explica y cómo, ¿no? Fuera su composición. Pero bueno, esos buenos andamiajes que te sirven para entender la obra, pero no para experimentar la obra, ¿no? No para que la obra te llegue, ¿no? Eh, bueno, este efecto, sí, de que algo te punza ahí, Lacan lo llama función cuadro. Función cuadro. Y lo encontrás azarosamente, entre comillas azarosamente, es decir, que eso que estaba imprevisto, o sea, ese tijé, es lo opuesto a lo automático, al automatón. Vos estás esperando algo y de repente aparece otra cosa. Creo que nuevamente puede servir, ¿se acuerdan esa historia que yo les conté de Kandinsky cuando descubre su obra, ¿no? Cuando ve una obra de él que nunca había visto. Él la había hecho, pero es una obra que le aparece a él de golpe, ¿no? Yo les conté, ¿no? Ese episodio que además él relata muy bonito, ¿no? Llega una vez a su atelier y llega en un horario de la tarde y la luz pega de una manera especial y ve un cuadro de él contra la pared. Y ese cuadro dejó de ser algo familiar para él, se convirtió en algo raro. Lo ve de una manera distinta, ¿no? Y además, como decían, no solamente ve un cuadro, descubre el lenguaje, ¿no? Descubre el lenguaje de lo abstracto, de las figuras que ya no representan realidades, no son representativas, sino que son figuraciones de líneas y de colores. Pero en un momento se da cuenta de ese puntum, se da cuenta de la función cuadro, se da cuenta de la anamorfosis. Está mirando el cuadro al revés. Esa obligación se vio así, por ese, ¿no? Ahora, una vez que descubriste eso, ya no lo podés ver más, ¿está bien? Una vez que lo viste, después de un cierto tiempo, ya ves el cuadro de Holbein y ves la calavera, ¿no?
Pero bueno, si funciona ese desplazamiento, ¿no? Obligarte a desplazarte, a sacarte de tus lugares esperables, ¿no? Eh, Puede ser también que la vida de un músico, un artista, empiece a estar en lugares comunes, ya sabidos, y ya haga más o menos la música que sabe, y en algún momento tiene que encontrarse con algo que lo desvía, lo corre de su lugar, algo que lo molesta un poco, como se dice, ¿no? Sacarlo de su zona de confort, ¿no? Y descubrir algo que te aguijonea y que no sabes bien qué es, ¿no? Y que por momentos es disonante, pero de alguna manera es el motivo para que algo surja de otro lugar, ¿no? Y me parece que esto es el otro punto. Hay algo en el proceso que vos no dominás, pero que es clave en el proceso creativo y receptivo del arte. Porque si no sos un ingeniero, ¿no? Un ingeniero proyectando algo, realizando una labor técnica. Este punto garantiza estar frente a algo que en el fondo tal vez vos no dominás, ¿no? Y Profe, perdón, cuando eso sí, se fuerza puede sonar medio así, por lo menos en la música, ¿no? Cuando uno quiere salirse de algún marco que es, que es esperable, por ejemplo, más para las músicas que tienen alguna forma específica. Y cuando alguien quiere ser disruptivo un poco a la fuerza, se escucha un poco arquitectónico y medio forzado. No, no termina llegando a la, ¿no? A la emoción. muy bien, Brian, es probable que se parezca más a un experimento que una experiencia, ¿no? Alguien que está forzando límites técnicos y no esta experiencia de encuentro azaroso, ¿no? Con eso. Por eso es algo más que una técnica, ¿no? Tiene que ser un encuentro. Y en ese encuentro, de alguna manera, te encontrás con algo algo realmente otro, ¿no? Por eso ese momento en en esa música que se experimenta algo distinto, que no suene solo a experimento, sino a una suerte de novedad, pero de novedad en el sentido de, de que te sorprenda, es el efecto de que algo te sorprende, ¿no? Por eso decíamos, el Tijé es esa sorpresa en el medio de lo esperable y lo inesperado, ¿no? En el medio de una imagen, algo irrepresentable, ¿no? Algo que no parecía estar previsto. De paso, diría, la primera estética tiene que ver con la representación. Vos representás algo que de algún modo sabes que eso que representa tiene esa función de ocupar el lugar de un objeto de deseo. Pero la segunda estética, Lacan usa la expresión figurabilidad. Esa figura que se aparece allí no es una figura esperable. La imagen de los embajadores no esperaban esa figura de la mancha, ¿no? Bueno, uno podría hacer la analogía con la música, me parece, con cualquier otra forma artística, ¿no? Aparece una figura inesperable, ¿no? Que tenés que correrte del lugar para verla, ¿no? Y para poner otro ejemplo, no sé si leyeron el cuento El Aleph de Borges, ¿no? Ese lugar único, recóndito, la casa de ese hombre, este argentino Daneri, ¿cómo era? Que Borges, ese amigo que medio despreciaba porque era el primo de una amada de él, Beatriz Viterbo, ¿no? Y este hombre le muestra ese punto que queda en el sótano de su casa, justo en un lugar especial donde se ve el mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Se ven todos los puntos del mundo, un punto donde ves todo el mundo. Bueno, ese sería un ejemplo muy, muy bonito de ese punto, ¿no? Donde el mundo te mira a vos, pero vos tenés que ubicarte en ese lugar para que el mundo desaparezca y salgas un poco de las imágenes esperables, ¿no? Ahora, eso en el arte está. Dentro de la imagen hay algo irreductible a la imagen. Es como decir, algo en la música sería irreductible a la música. Algo en esa composición, en esa interpretación, hay algo que no se deja atrapar rápidamente, ¿no? Bueno, como esta imagen de anamorfosis, ¿no? Entonces, palabras claves aquí. Función cuadro. No el cuadro es lo que se ve. La función cuadro es cuando el cuadro te ve a vos. Pero que una de las cosas que se dice de la Gioconda es que siempre te mira, ¿no?
que ubiques donde te ubiques, te está mirando, ¿no? Como algo así como que el cuadro te persigue, que vos crees que lo estás mirando, pero no, la mirada está del otro lado, ¿no? Ese ser mirado por otro también, ¿no? Eh, Vos mirás al cuadro, pero el cuadro te mira a vos. Otro ejemplo muy bonito de esto sería Las Meninas de Velázquez. Otro cuadro fenomenal, creo que todos, no sé si lo tienen presente, lo recuerdan, miren, ese cuadro es extraordinario porque tiene muchas capas de análisis y, entre otras cosas, el propio Velázquez se corre en la escena del cuadro, está pintando un cuadro que se ve de atrás, el cuadro se ve como el bastidor, digamos, y él se corre y está mirando, digamos, está mirándote a vos. Y a vos en realidad significa que está mirando a la pareja real que él estaría pintando y que vino su hija, digamos, la infanta, y bueno, viene a ver la escena donde Velázquez los está pintando a los reyes y le acercan a la nena con las meninas, con estas acompañantes, ¿no? En el fondo hay un espejo, ¿no? Del cuadro donde supuestamente se ve a la pareja real y vos como espectador estás en ese lugar de ser como la pareja real que mira y es mirada al mismo tiempo, ¿no? Ese es un gran, gran, gran trabajo, bueno, un cuadro extraordinario, perfectamente ejemplificador de esta, esta estética de la anamorfosis, pero vos estás ubicado en ese lugar, ¿no? Vos crees que sos el que ves, pero sos el que sos visto, ¿no? Vos crees que estás siendo el ojo y en realidad sos la imagen, ¿no? Bueno, este es otro buen ejemplo, ¿no? De esta estética de anamorfosis, sin tener que recurrir técnicamente a una anamorfosis, te ubica a vos en ese lugar donde crees que estás en un lugar de perspectiva y sos aquello que es mirado también, ¿no? Em, y comencemos, si bien la metáfora viene del lado pictórico, de la imagen y la figuración y la función cuadro, pero me parece que esta experiencia de Tijé, de Puntún, lo podemos encontrar de muchas maneras, ¿no? Lo podemos encontrar en la literatura, lo podemos encontrar en la arquitectura, lo podemos encontrar también en la música. Me parece que la música es un lugar privilegiado donde estas cosas suceden, ¿no? Donde te encontrás allí con eso, ¿no? Por ejemplo, creo que puede pasar muchas veces en las transiciones musicales, ¿no? En esos momentos donde de algún modo hay una posibilidad nueva armónica o algo así, y esa pequeña disrupción, esa pequeña salida ahí, es lo que le da la tensión a esa obra, ¿no? Ese momento de tensión, ese momento donde no sabes qué puede pasar, ¿no? Donde queda un poquito en suspenso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queda en suspenso? Bueno, en la metáfora de esta segunda estética, queda en suspenso la mirada. Algo así como la música quedaría en suspenso desde dónde estás escuchando. Sí, Zulema. Nosotros vimos el otro día en Dirección de Conjuntos un ejemplo que trajo un compañero que no lo podíamos. Dirección de Conjuntos, no sé si la conoces a María, viste. Bueno, nada, estábamos trabajando Mm. cómo dar entrada, dar el levare. Y ahí ella pidió que llevemos ejemplos un poquito, ¿no? Viste, digamos, más sorprendentes, sorpresivos de alguna manera. Y bueno, y un compañero llevó un ejemplo de un compás que tenía 4 4 4 5, ¿no? Y bueno, también estábamos todos ahí tratando de, o sea, es algo que te corre, porque no, o sea, no lo entendíamos, o sea, parecía algo raro que no podíamos descifrar de alguna manera. No sé si es un ejemplo, por ejemplo, de esto que Ujú. estás diciendo, Mm. ¿no? Tuvimos como que te requiere un esfuerzo, ¿no? Esto que estás Sí, diciendo, la estética de la... sí. Te obliga, es un esfuerzo, pero al mismo tiempo tiene que configurar un conjunto, una composición global, ¿no? Porque eso Claro, tiene sí, sentido la sí. composición global, o sea, ese arreglo, ese cambio, ¿no? En la métrica, en el compás, no sé qué, tiene que ser leído en su totalidad y tiene que funcionar ahí, ¿no? Funcionaba Ahora, ¿cómo espectacular. funciona? Es Claro, increíble, increíble el tema, buenísimo. tiene que funcionar aguijoneándote, digamos así, sorprendiéndote, pero
En esa sorpresa manda el objeto, no manda el sujeto, ¿no? Hay algo ahí que discontinúa, digamos, el proceso, ¿no? Pero hay que poder lograrlo también, ¿no? Porque no cualquier interrupción es eso, ¿no? No cualquier mancha es la mancha, ¿no? No cualquier forma de disonancia funciona, ¿no? No cualquier Sí, no, el cambio de tema compás. estaba buenísimo. Estos tipos hacen esas cosas porque funcionan. Claro. Pero bueno, ahí me parece que también es importante, me parece saber por dónde ubicar si es una cuestión meramente técnica o sucede realmente esto. Esto que, ¿cómo decirlo así? Acá estaremos hablando del impacto psicológico de eso, ¿no? No solamente entonces el proceso técnico, ¿no? Porque la anamorfosis es una técnica. La pregunta es, ¿eso que te invita a pensar que vos no estás ubicado en un lugar tranquilo y cómodo, mirando desde tu lugar, dominando una perspectiva lineal aérea? No sos el ojo, sos también el efecto de esa mirada, ¿no? Sos realmente tomado por eso. Y en el límite también, en la creación, también estás tomado por algo distinto, ¿no? Que te llame ese lugar. Con la complicidad de la técnica, porque la técnica, si no está la técnica, ¿cómo transmitís eso? ¿Cómo lográs eso? Si no hay un lenguaje, ¿cómo, cómo agujerías el lenguaje? ¿No? Pero también tiene que ver con eso, ¿no? Como, si la primera es la del vacío, la segunda es algo que te agujerea. En esto creo que hay un buen ejemplo. No sé si pueden mirar alguna obra de el artista Lucio Fontana, un artista que nació acá en Argentina, en Rosario, pero básicamente hizo toda su vida en Italia, por eso realmente se habla de un autor italiano, pero es un autor italo-argentino. Miren esos cuadros, son cuadros monocromáticos en general y con un tajo. Hay un tajo en el medio. No sé si se fijan ahí, pueden mirar Lucio Fontana, aparecen muchas obras de ese tipo, con variaciones sobre eso, ¿no? Muy interesante, una obra muy interesante. Desde luego, cuando uno se pregunta cuán difícil es hacer esto, no parece ser muy difícil. Si pintás un lienzo de un color, ¿no? Y le haces un tajo, bueno, olvidemos aquí de la dificultad técnica, ¿no? ¿No? Pero bueno, si tienen efecto estas obras, que yo creo que la tienen, y el efecto es eso, ¿no? Hay algo de la obra que está agujereada y te agujerea a vos en tu mirada, y ese lienzo que debería ser algo que debes ver como liso y como impermeable, ¿no? De golpe aparece algo que agujerea, y no es solamente, como decirlo así, un tajo en la obra, es que desde la obra hay algo detrás que te mira a vos, ¿no? Si uno quisiera jugar un poquito, si la queremos usar como ejemplo, ¿no? No sé si lo pudieron encontrar ahí, no sé si pueden ver, si tienen acceso a mirar algunas obras de él, de Lucio Fontana. Eh, Me parece que hay unas más que otras, pero hay muchas obras de él. Básicamente exploraba con el rojo, pero hay otras creo que están en amarillo también, en otros colores, pero básicamente yo recuerdo unas de rojo, o algunas con un tajo, dos, tres tajos, así muy verticales, o un poquito en diagonal, oblicuas, ¿no? También podemos llamar a esta estética de la anamorfosis una estética de lo oblicuo, ¿no? De lo que va en diagonal, ¿no? De lo que no va en línea recta, lo que no va en un camino esperable, ¿no? De paso, yo creo que la vez pasada les comenté las estrategias oblicuas de Brian Eno. No sé si alguno tuvo inquietud de explorar eso, ¿no? Ese experimento creativo, básicamente también para ayudar un poco a los artistas cuando están un poco secos de creatividad. Él usaba estas estrategias, creo que las usó así con grandes bandas, no sé, con músicos, con David Bowie, con U2, no sé, con Coldplay, no sé, creo que trabajó con muchos artistas, algunos muy famosos que justamente después de un éxito que viene, ¿no? Después viene una especie de marchitarse y de repetirse, ¿no? Y cómo explorás que siga habiendo puntum en tu obra, ¿no? Cómo seguís haciendo que vos mismo te encuentres allí, este, tocado por esta experiencia de evaluar algo que no esperable y en vos mismo en tu proceso creativo, ¿no? Eh, entonces, comparando unas con otras, la primera estética es la del vacío, la segunda es la de agujerear.
La primera estética es una estética de lo simbólico rodeando el vacío. La segunda es una experiencia de lo imaginario, de la imagen. Más que del significante es la imagen. Pero en el medio de la imagen, algo que distorsiona la imagen. Algo que agujerea la imagen. Por eso lo podemos asociar con la noción de punto. Si la primera estética es un velo ante el vacío, esta idea de velo va a ser muy importante, ¿no? Cuando también lo explica Recalcati, habla de este velo como algo apolíneo. No sé si están familiarizados con la idea de lo apolíneo dionisíaco en Nietzsche, ¿no? Lo apolíneo, lo claro, lo diáfano, lo melódico, y lo dionisíaco es lo rítmico, lo nocturno, la embriaguez, ¿no? El dios del vino, Baco, ¿no? Dioniso, ¿no? Y de algún modo Apolo es un velo ante Dionisio, para que este Dionisio no se lleve todo puesto, digamos, ¿no? y sucumba en un caos, ¿no? Bueno, el arte tiene que poder combinar esto, ¿no? Uno y otro, ¿no? Nietzsche al respecto da una linda referencia cuando dice que la tragedia griega, pero podemos decir que en cualquier forma de arte lograda, Apolo habla el lenguaje de Dionisio y Dionisio habla el lenguaje de Apolo. Y logran esto, ¿no? Logran esta buena configuración, ¿no? Ese goce exacerbado sería Dionisio, ese goce restringido, ese goce organizado, ese goce simbólicamente ordenado, es Apolo, ¿no? Ese velo de Apolo, ¿no? Recordemos esa frase que usa Lacan, dice, la belleza es un velo ante lo siniestro. Lo siniestro que será un encuentro frontal con la cosa, ¿no? Ya que estamos, un ejemplo más que se me ocurre con respecto a esta primera estética, y nos sirve para compararlo con la segunda. No sé si conocen en la mitología o la tradición hindú, eh, eh, creo que es un dios, Shiva, creo que es él, no estoy seguro, pero supongamos, eh, un humano quiere que este dios se le presente tal cual es, ¿no? Porque este dios se le presenta muy restringidamente, ¿no? Y esta divinidad le dice, no puedo, vos no podrías contener mi presencia plena. Y le insiste tanto, bueno, entonces este Dios se le presenta, y cuando se le presenta, este personaje se trastorna y empieza a verle muchos brazos y muchas manos, muchos, ¿no? Por eso este Dios aparece con... Yo lo estoy contando así, si alguien conoce mejor la historia, por favor la cuenta o la busquen. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Si se presenta tal cual es en lo real, esto es abrasivo de la experiencia humana. Esto es incandescente y la experiencia humana no lo puede soportar, ¿no? Enloqueces. Entonces hay que poner un velo ante eso, ¿no? Hay que poner una distancia. Algo parecido está con la historia justamente de Dionisio en la mitología griega. Y debe haber otras mitologías que retomen estas cuestiones, ¿no? Que puedan también ser buenos ejemplos de esta primera estética del vacío y del horror ante ese vacío también, ¿no? Ese goce pero horroroso, ¿no? También, yo lo cuento así, probablemente si lo buscan va a estar con más detalle. Em, Había una princesa tebana, creo que se llamaba Semele, me parece, que se le presenta a Zeus y Zeus la enamora, ¿no? Y Zeus se presenta, digamos así, en forma de humano, ¿no? Pero Zeus es Zeus, ¿no? Y era la esposa, está celosa de esta situación y va a hablar con Semele, ¿no? Y le dice, Semele, así que estás enamorada de alguien, sí, sí, y él está enamorado de vos, sí, sí. Bueno, si él realmente te quiere, decirle que se presente tal cual es. Bueno, entonces Semele se encuentra con Zeus. Zeus está disfrazado de humano, ataviado de humano, ¿no? Restringido a una forma humana. Y ella le dice, si me querés, tenés que presentarte tal cual sos. Y Zeus le dice, no, tranquila, no, mejor así, no pidas algo que no, mejor no. Y ella dice, entonces no me crees, pero y le insiste, ¿no? Y él le dice, pero ¿para qué? No, tal vez no convenga. Y ella le insiste tanto que finalmente Zeus se le presenta y se le presenta con todo su poder y destruye todo. Incendia Tebas. Es tremendo, horroroso. Y ella muere. Pero ella está embarazada.
Zeus saca el embrión y se lo pone en su muslo. Y bueno, termina de gestar a ese bebé y nace Dionisio. Dionisio significa dos nacimientos. Nace de su madre, la princesa Semele, que muere, ¿no? Por la propia presencia tremenda de Zeus, y bueno, Zeus que después lo cobija y lo gesta, digamos, en su muslo. Bueno, esta es la mitología, ¿no? Pero fíjense que en ambas mitologías, y creo que debe haber relatos en otros ámbitos que por ahí cuentan algo parecido, lo tremendo del encuentro con la cosa. Esa es la cosa también, esa presencia de una divinidad que es tanto favorable como tremenda y que no estamos en condiciones, ¿no? Y por eso esa experiencia ante la cosa tiene que ser a cierta distancia simbólica que nos recubre. Si no, es tremenda, es devastadora. Ahora, ¿qué les parece? ¿La experiencia estética tiene que palpitar eso tremendo detrás o no? ¿Tienen que estar de algún modo golpeando un poquito la puerta? Esto es fundamental. Si no, el arte se convierte en decoración. Entonces es muy importante que algo ahí tiene que estar dando vuelta. O se convierte en entretenimiento, digamos así. Tiene que haber algo punzante. Entonces la segunda estética es que efectivamente nos recuerda eso. No es solamente melodía al vacío, es que eso también agujerea y te golpea y te toca en algún lugar. ¿Mm? Entonces, esta segunda estética es que en forma azarosa, entre comillas, en forma de tige, eso agujerea como, ¿no? En los cuadros de las obras de Lucio Fontana o en tantas cosas, que rompe lo automático, lo esperable. Pero tiene que hacerse de un modo tal que funcione, ¿no? Que funcione eso. Esa, entonces, anamorfosis, ese correr de su lugar, ¿no? Ya que estamos, la perspectiva lineal aérea es una perspectiva que domina la mirada, que organiza una estructura racional de mirada. Pensemos que la pintura hasta el Renacimiento no era una pintura racional, de perspectiva, era una pintura simbólica donde arriba era el bien y el cielo, abajo era el infierno y el mal. Entonces los cuadros estaban distribuidos por lugares, por geografías físicas, ¿no? Y los tamaños no eran tamaños reales, eran tamaños relativos a la importancia de los personajes. Entonces te encontrás un cuadro, no sé, del nacimiento de Jesús y el bebé es gigante y los pastorcitos son chiquititos porque el tamaño no era un tamaño real, no era un tamaño en perspectiva, era un tamaño simbólico, de acuerdo al valor de los personajes, ¿no? Entonces las ubicaciones espaciales eran todas simbolizadas, ¿no? Ahora en el Renacimiento aparece la perspectiva lineal y domina la racionalidad de la mirada. Lo que está cerca está más grande, lo que está más lejos es más chiquito, y es eso, ¿no? Ahora, la anamorfosis es una especie de ruptura ante ese poder de la perspectiva, ¿no? Es también cuestionar ese lugar, ¿no? Y me gustaría cerrar con la tercera, ¿no? Y presentar la tercera estética, ¿no? Lacan, lo vengo anunciando ahora lo mejor, presenta tres grandes registros donde se organiza toda nuestra vida psíquica, ¿no? El registro de lo real, el registro de lo simbólico y el registro de lo imaginario. La primera estética es lo de lo simbólico, ¿no? Lo simbólico domina lo real de la cosa, entre comillas, lo contornea. La segunda estética es más bien del imaginario, de la imagen y de esa imagen que contiene además algo más allá, algo que punza, exige un nuevo lugar, un corrimiento, una novedad. Y la tercera es más bien la de lo real. Eso real que es singular, que es propio, que no se parece a nada en particular. Si deseamos que la primera simbólica tiene que ver con el significante, es decir, con la forma en que tiene lo simbólico de manifestarse a través de significantes que tienen significado, y significantes que rodean, que se desplazan unos con otros, ¿no? Y que de algún modo, usa esta expresión el autor Recalcati, ¿no? Amplifica este vínculo, ¿no? Es una amplificación.
Ahora, ¿qué es esta tercera estética? No es una estética de la amplificación, es una estética de la reducción. Todo parece compactarse a un único punto. Eso Lacan lo llama la letra, la escritura, el trazo. Casi, casi como no lo simbólico, sino la propia materialidad. Es como diría, es como que en la música se llegue simplemente al sonido, abstrayendo toda melodía, ¿no? Toda producción sonora que funcione, digamos, y se va a la materialidad misma. El ejemplo que propone allí es al pintor artista Tapies, Antoni Tapies, que no sé si no está vivo, todavía tiene más de 100 años Tapies, y si falleció, falleció hace poco. Y él dice lo siguiente, él solía, es una obra bastante abstracta, ¿no? Y él firmaba con la T de Tapies, ¿no? Su firma era una T, al punto tal que después la terminó restringiendo y la convirtió en una X. Es eso. Y él dice, en este efecto de firma, de singularidad, su obra en realidad no es que no solamente importe su firma, pero la firma, esta X, es ese lugar real de la obra. Es el lugar donde ya no es tan importante la imagen que genera, sino la firma que genera. El, el lugar propio de él, ¿no? Es como si dijera, ya no importa tanto la obra que hace, sino el estilo que logró. No haber generado una obra, sino haber generado un lenguaje propio. Eso es singular. Eh, Me parece que en la música se da mucho eso, ¿no? Ya no importa tanto la obra, sino el lenguaje que generó, esa escritura propia. Un ejemplo posible para esto también es el escritor James Joyce. No sé si conocen un poquito a este escritor, ¿no? Que escribe de una manera tan rara, tan particular, ¿no? Con tanta torsión del lenguaje en su escritura. Y yo analizaba también a un artista llamado Tom Lee, que hace como garabatos, ¿no? Hace un artista, sí, S-Y, Tom Lee, se escribe así, es así el autor. No sé si quieren buscar alguna obra, son básicamente trazos, ¿no? De su obra, es un artefacto muy importante. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo es? C-Y, su nombre, sí, Tom Lee, T-O-W-M-B-L-Y, Tom Lee, sí, S-Y, Tom Lee, no sé si lo pueden buscar por ahí. Van a ver que sus obras son trazos, son marcas, ¿no? No aparecen figuras, no es una estética de la mirada, ¿no? Es más bien del trazo, de la huella. Lacan lo vincula con la lluvia horadando la tierra. Esa lluvia que deja una marca, una huella en la tierra, y no significa nada en particular. Es esa marca, esa huella, ¿no? Eh, y otro ejemplo que él pone de esta estética singular, esta estética de la letra, es los haiku. ¿Vieron ese tipo de poesía japonesa, no? Una poesía que em, genera imágenes, pero imágenes que de alguna manera no sé, son imágenes muy sencillas, ¿no? Imágenes que todas tienen que ver con algo de la naturaleza, ¿no? Que tienen que ver con las estaciones del año, con alguna metáfora ligada al clima o a los cambios, ¿no? De la naturaleza. Pero que en el fondo lo que importa es el trazo mismo de la escritura, ¿no? Que seguramente las traducciones nos hacen perder eso, ¿no? Pero que seguramente la escritura oriental, la escritura japonesa, el trazo y cómo está dado ese trazo y el efecto que tiene, ¿no? Es lo que de un modo le da la singularidad a eso, ¿no? A ese tipo de arte, ¿no? Y además porque es una especie de concentración total, ¿no? Siempre tienen que ser 3 versos, ¿no? Muy cortos, ¿no? Creo que son de 4 palabras cada uno, ¿no?
No sé si alguno hizo alguna experiencia así de escribir haikus o conoce algo de eso. Eh, bueno, eh, sería una manera de ejemplificar o ver un poco esta tercera estética que propondría Lacan, ¿no? Profe, Y diríamos que, sí, Paula, ¿querés compartir perdón. algo? No sé. Sí, Sí, no, yo una vez hice haikus porque hay un juego de cartas que básicamente eh, es para hacer haikus, sí. pero no me acuerdo nada. Pero vos lo que decís que con los haikus lo que pasa es que más que importar lo que dice, digamos, poéticamente, importa el trazo como de las letras. Sí, algo Ok, así. sí. Algo así me refiero que la escritura oriental es algo así. Que la escritura oriental tiene algo del trazo, de la caligrafía, ¿no? Del procedimiento. Algo que toca lo real, ¿no? Toca lo real, más allá del significado. Entonces, es una poesía donde no importa tanto el significado, incluso diría su confección, ¿no? Pero nosotros nos quedamos leyendo un haiku, pero lo importante es haberlo trazado al haiku, ¿no? Digo, la experiencia japonesa sería un poco más así. Nosotros hacemos, es un juego de cartas, sí, lo tengo por ahí, lo estaba mirando, lo tengo ese jueguito de cartas muy bonito, que las cartas acá es una estación del año, ¿no? Una de las cuatro estaciones, ¿no? Y te dice, bueno, termina con este verso, empezar con este verso, y busca, ¿no? Es un lindo juego para experimentar, pero claro, creo que es la experiencia de la caligrafía. Hay una película, creo que se llama Héroe, una película china, no sé si alguien la vio, atacan un monasterio. ¿Ves esas escenas donde cientos de arqueros tiran flechas y millones de flechas? Y el monje va y se mete en su habitación y empieza a hacer caligrafía. Y ninguna flecha lo toca, ¿viste? Esa caligrafía es un conjuro total, ¿no? Bueno, eso me parece que sería la singularidad de la letra, ¿no? Eh, Ante ese acecho de lo real, sabes conectarte con eso. Desde luego, Paula, lo que vos decís es, nosotros, supongamos, experimentamos hacer eso y buscamos qué significado tiene, o sea, convertimos en una experiencia simbólica, tratamos de simbolizar algo. Entonces, hacemos del haiku, en vez de ser la tercera estética, la primera estética, y tratamos de ver qué significa. Desde luego, podemos hacer incluso después con cualquier obra, quizá de qué modo refleja la primera estética, la segunda, la tercera. Porque estas estéticas no son excluyentes, son tres formas de mirar esto, ¿no? Pero como daba el ejemplo, dice Lacan, ¿no? Es como la lluvia que orada la tierra y la marca. Es eso, esa marca. Ahora, ¿qué significa? Bueno, mm, sí que podríamos darle un significado también, pero es básicamente ese trabajo de labrar, de circunscribir algo, ¿no? ¿No? Entonces, eh, creo que en el fondo, algo así como cuando una vez Picasso le preguntaron sobre su obra y Picasso dijo, bueno, todas sus obras son 5.000 obras, ¿no? O sea, pinturas, esculturas, grabados, acuarelas, ¿no? Ahora, lo único que quise hacer fue eh, figurar mi propio rostro. O sea, como diciendo, la imagen que compone todas esas es mi propia cara. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuánto de la primera estética hay? Bueno, toda su obra es una circunvalación alrededor de algo que no tiene figura posible, ¿no? Entonces, toda su obra es eso, ¿no? Su rostro, que el rostro de cada uno está imposibilitado para cada uno, ¿no? Pero en este rostro es algo que nosotros solamente vemos en un espejo, pero lo que vemos no es a nuestro rostro, sino una imagen del rostro. Y probablemente la imagen que vemos de nosotros mismos está distorsionada, ¿no? Saben que nosotros no vemos el mismo rostro que nos ven los demás, ¿no? ¿Vieron la extrañeza que a veces genera verse a sí mismo? ¿O les ha pasado de escucharse a sí mismo, ¿no? Tienes que hacer un gran ejercicio para decir, esa es mi voz, eso soy yo, ¿no? Eso es extraño, ¿no? Vieron que los bebés no se reconocen a sí mismos, los animales no se reconocen. O sea, tenés que hacerte un esfuerzo por reconocerse, ¿no? Lacan tiene un concepto del estadio del espejo, que es que el niño está sostenido por su madre, digamos, un adulto en el espejo, y el bebé
reconoce una sola persona, que es al adulto, no a sí mismo, ¿no? O sea, nos es extraña nuestra propia imagen, ¿no? Bueno, Picasso dice eso. Ante ese vacío de imagen trato de hacer algo. Pero al mismo tiempo es la segunda estética, que es la estética de la anamorfosis, es decir, hay algo en toda su obra que se ve en oblicuo, ¿no? Que es él se ve a sí mismo en sus 5.000 obras, digámoslo así, ¿no? Pero la tercera posibilidad, la estética de lo real, la tercera que podemos ver es que Picasso se marca con su obra, es su marca, ¿no? Es su lenguaje, es el cubismo, es pintar así, ¿no? Es él que dice, este es mi trazo, ¿no? No es tanto la imagen, sino el trazo que deja, ¿no? Es como vieron, no sé, seguramente la música les pasa, la forma de tocar el instrumento, ¿no? La forma de pulsarlo, por ejemplo. Ese lugar de la voz, ¿no? Que sucede. Vieron, por ejemplo, no sé, Goyeneche, yo creo que en algún momento ya no importaba cómo cantaba, ¿no? Que lo hacía de una manera extraordinaria, ¿no? Sino había algo en la voz de él, ese como ese grano de la voz, ¿no? Eso sería esa tercera, ¿no? Esa letra, esa marca. Me parece que esto lo podemos encontrar de muchas maneras, ¿no? Eh, ejemplificado. Como decíamos, el ejemplo que propone ahí el autor que escribe sobre las tres estéticas de Lacan usa entonces a Antonita Pies, ¿no? Y no solo no su obra es las figuras que hacía, el tipo de imágenes que hacía. Eso puede ser análisis de la primera o segunda estética. Ejemplo de las tres estéticas, la marca en esa T que termina siendo una X, ¿no? Es una X que no nombra a nadie y se nombra a sí mismo, ¿no? Fíjense la paradoja esa, de decir, la X es anónimo, digamos, ¿no? Bueno, esa X ahora lo marca él. Lograr eso, ¿no? Que en el total, deshacerse totalmente de su obra para que quede solamente la marca de sí mismo. Finalmente, bueno, es también una estética de despojarse, ¿no? Ya no hay nada, ni simbólico ni imaginario. Es eso, esa marca real. Cuando no hay nada, ahí aparece tu propia imagen, digámoslo así, ¿no? En todas esas obras, ¿no? De Picasso, desaparece, solamente queda eso, su lenguaje, su letra, digamos así. Yo creo que me parece de muchas maneras también puede aparecer esto en música, me parece que es un lugar también privilegiado para esto, ¿no? Justamente porque la música tiene esta cualidad de ser, como se dice así, asemántica, ¿no? Donde no aparece fácilmente el sentido, ¿no? O sea, en la literatura, mismo en la pintura, ves una historia, está narrado, tiene toda esta, bueno, riqueza expresiva, entre comillas, esta codificación. En la música esto, el lenguaje musical tiene una sintaxis muy precisa, pero una semántica difusa, ¿no? No tiene esa cualidad. Y justamente eso le da la posibilidad al lenguaje musical de tener una universalidad distinta a los lenguajes, ¿no? Las lenguas tienen esta dificultad de la traducción y esta particularidad donde, esto recién hablábamos del haiku, ¿no? La traducción del haiku es casi una desgracia, ¿no? O sea, es un ejercicio medio raro, ¿no? Traducir, eh, ¿qué se traduce? Se traduce el sentido, pero se pierde toda ¿no? la propia materialidad del lenguaje y desde luego la construcción musical, todo lo que hace a esa otra dinámica, ¿no? Es como traducirlo, un soneto, ¿no? Perdés la rima, perdés todo, ¿no? O sea, traducirlo es inventar algo en otro idioma, digamos, ¿no? En base a la materia prima de ese idioma en el otro idioma. Eh, ¿Se animan para la semana que viene todos buscar algunos ejemplos de estos tres? ¿Algunos ejemplos propios o de otros? A ver, ¿qué les parece que podría ser maneras de manifestar, de expresar estas tres estéticas, si las ven, tanto en aspectos creadores, que les parezca, como también aspectos receptivos, ¿no? Porque estas tres estéticas no solamente nos sitúan en el creador, en el que oficia de agente, sino también en el receptor, ¿no? Me parece. Y también en un tercer nivel, en la obra misma. Hay obras mismas que parecen traducir mejor el elemento simbólico de contornear el vacío o la de ser un encuentro con lo real, algo azaroso, esa tijé, es
esa obra que te mira a vos, que te pulsa a vos, ¿no? Y después la tercera que sea como más, más esa reducción donde la obra se concentra en ese punto y ese punto es la singularidad, ¿no? Que encuentra a la obra y al artista, ¿no? Sí, Zulema. No, una pregunta, en esta tercera estética no aparece esta cuestión de si el objeto va al sujeto o el sujeto va al objeto, porque en realidad todo se concentra en el sujeto. Ujú. Bueno, se concentra en lo real del Mm, sujeto, ¿no? ah, Ya no es ni lo simbólico ni lo imaginario. Entonces, sí, se necesita una obra, entre comillas, pero la obra va a ese punto, a esa reducción total. ah, Así como las obras de la primera estética son simbólicas y permiten que cada uno vaya a su manera, porque ese simbolismo se amplifica y hace que cada uno vaya a eso de manera distinta, ¿no? Es como dijera, un poema tiene la capacidad simbólica de que cada uno lo lea a su manera, que cada uno lo rodea a su manera. Entonces, sí, invita a que todos los sujetos vayan allí. En la segunda, el objeto te domina porque de algún modo te dice, ubícate en ese lugar o en otro, te domina de alguna manera para que sí. aparezca eso imprevisible, eso azaroso. En la tercera, más bien en la experiencia de la reducción, donde es que esa reducción, bueno, que todo el fenómeno simbólico e imaginario se reduce a ese encuentro con lo real, ¿no? Ah, Eso diríamos que sería, ¿no? Claro, puede estar en esa marca, pero también, digamos, que necesita todos esos aspectos otros, porque, ¿no? Pero en el límite esa experiencia de la letra es esa experiencia de algo que, eh, digamos, si la primera estética es bordear, la segunda es encontrarse, la tercera es marcar lo real. ahí va. Si la primera es representar lo real, la segunda es una figuración de eso real, la tercera es eso singular de lo real, ¿no? Yo creo que les dejé un texto ahí que, más allá de las tres estéticas de Lacan, un texto compilatorio, ¿no? Y donde hay como hay un par de cuadritos donde compara las tres estéticas y demás. Y también traté de hacer como alguna articulación con el tema de la música, las tres estéticas, con cómo esto puede también vincularse con la experiencia de música. Bueno, ahí traté también de compilarles, articularles un material como para aprovechar estas tres estéticas y vincularlas a cuestiones de la música también, ¿no? Pero también armando una especie de cuadro comparativo de las tres estéticas y qué sucede en cada una de ellas y compararlas. Y también con ¿Cómo se algunos llama ejemplos ese argumentos. texto? Y se llama, está ahí mismo en el mismo, a ver si lo tengo aquí, em, lo llamé las tres estéticas de Lacan, articulaciones, creo. Ah, bueno. Ese sí. Las tres estéticas de Lacan, articulaciones, ahí están este, es ese material. Profe, perdón, ¿ese es un Sí, documento que vos armaste? sí, sí, Y sí, aparte está el de las tres estéticas de Lacan, psicoanálisis y arte, Recaltati. sí, sí. Ese también, bueno, no, ese es el texto de Recalcati, que es el autor que organizó este material sobre la obra de Lacan y qué teorías del arte y de la estética encontramos allí, y este autor hace eso. Bien, Sí, perfecto. tenemos esos dos materiales. Sí. Bien. Si a alguno le interesa indagar más, en YouTube hay un filósofo y especialista en arte llamado Fernando Castro Flores, que tiene un análisis muy interesante y muy detallado de las tres estéticas de Lacan. Tiene muchísimo material. Fernando Castro Flores, Flores con Z creo que es Flores. Y si buscan ahí las tres estéticas de Lacan, hace un análisis muy detallado y largo, pero si quieren, complementa muy bien, desarrolla muy bien. Sin ser él un psicoanalista, pero lo comprende perfectamente y lo desarrolla muy bien. Y creo que si alguien quiere ampliar estas cuestiones, se los recomiendo eso, ese material. Bueno, que tengan una linda semana y nos vemos el martes que viene por aquí. Después tratamos de pensar si hacemos algún encuentro allí en el UNSAM. Eh, este año cumplo 30 años de docente en la UNSAM, así que
a haber un gran festejo, seguramente la universidad va a hacer un gran festejo ahí en homenaje. No, no creo. Pero bueno, para mí sí, va a ser importante. Así que bueno, si podemos hacer algún encuentro allá, para los que puedan, y nos encontramos, buscamos alguna aula, pregunto bien a alumnos y hacemos alguna clase presencial. ¿Está bien? Ok. Bueno, que anden muy bien, que tengan buena semana. Yo después les paso, subo la grabación para que también la podamos compartir por ahí, ¿eh? Bueno, chicos, que anden Gracias. muy bien y nos vemos entonces Profe, el bendición, martes Walter. próximo, ¿eh? Bueno,